Muy buenas noches, amada familia. Gracia y paz de nuestro Señor Jesucristo para todos ustedes. Vamos a continuar escuchando al Maestro, como buenos discípulos que somos, en el Evangelio de nuestro Señor Jesucristo, según San Lucas, capítulo 8. Lucas, capítulo 8. Versículo 26. Lucas 8:26. Dice la santa palabra de Dios así. Navegaron hacia la tierra de los Gadarenos, que está al lado opuesto de Galilea. Y cuando él bajó a tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios, y que por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa sino en sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿Qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Te ruego que no me atormentes. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Entonces Jesús le preguntó: ¿Cómo te llamas? Y él le dijo: Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Y le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Y había una piara de muchos cerdos paciendo allí en el monte, y los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos, y él les dio permiso. Los demonios salieron del hombre y entraron en los cerdos, y la piara se precipitó en el despeñadero, al lago, y se ahogaron. Y cuando los que cuidaban vieron lo que había sucedido, huyeron, y lo contaron en la ciudad y por los campos. Amén. Padre, así como estos hombres, al ver tan tremenda manifestación de poder y de misericordia, Señor, fueron enseguida para dar esta noticia a la ciudad, al pueblo. Padre, así nosotros, Señor, al haber sido liberados totalmente de la esclavitud, el espíritu del mundo que nos poseía, totalmente estábamos sujetos al príncipe de la potestad del aire, Satanás. Seguíamos la corriente de este mundo y nuestros deseos y pasiones desordenadas, vergonzosas, de nuestro corazón engañoso y perverso, según Jeremías 17:9. Y ahí, Señor, es donde tú nos hallaste, nos deslumbraste con tu luz admirable y nos libraste con tu amor para correr a ti en arrepentimiento de nuestros pecados y confianza total en que eres y serás por siempre nuestro libertador y Dios. Gracias te damos en Cristo Jesús. Sea tu bendición sobre tu pueblo, sea tu salvación para los perdidos. Por Jesucristo, Señor nuestro, te lo pido. Amén. Esta historia del hombre gadareno, que obviamente puedes haber leído muchas veces esta historia, y sabes bien que según el evangelista que lo está describiendo, uno lo pone en los sepulcros, otro lo pone como en este lugar y hacia el desierto, hacia los desiertos. Pero el punto es el punto es que dice el versículo 26 que llegaron a la tierra de los Gadarenos, y cuando Jesús bajó a tierra, o sea, tan pronto Jesús toca la tierra, le salió al encuentro un hombre de la ciudad poseído por demonios. O sea, nos encontramos aquí en la tierra de los Gadarenos a un hombre de la ciudad. O sea, no era de aquí,
no era de esta área, de esta zona desértica, era de la ciudad. Y sabemos que la ciudad no estaba ahí, estaba retirado. ¿Por qué? Porque cuando vemos en el versículo 34, en el último versículo que leí, que cuando se dieron cuenta de lo que ocurría con respecto a Jesús y los demonios, huyeron y lo contaron en la ciudad y por los campos. Lo contaron en la ciudad. Estamos hablando entonces que estamos fuera de la ciudad, en lugares desérticos. Y aquí está un hombre de la ciudad, pero no está en la ciudad. Está apartado. Está lejos de la ciudad. Y no solamente está lejos de la ciudad, sino que este hombre lo que hace es, al saber que llega Jesús, al ver que llega Jesús, corre a él. ¿Y qué pasa en el versículo 27? Este hombre, poseído por demonios y por mucho tiempo no se había puesto ropa alguna, ni vivía en una casa, sino en los sepulcros. En los sepulcros. Al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? Ahora, al ver a Jesús, gritó y cayó delante de él y dijo en alta voz: ¿qué tengo yo que ver contigo, Jesús, Hijo del Dios Altísimo? ¿Quién habla? ¿Quién está hablando? ¿Está hablando el demonio? ¿Está hablando el hombre? ¿Está hablando el demonio o está hablando el hombre? El detalle es que este hombre dice aquí que gritó y cayó delante de él. Cayó delante de él. Se lanzó delante de él. Cayó implica que no se podía mantener en pie. Está viendo al santo, santo, santo Dios, en semejanza de carne, de pecado, pero sin pecado. Y lo primero que hace es: Jesús, Hijo del Dios Altísimo, Salvador, Hijo del Dios Altísimo. Lo reconoce inmediatamente. Y luego que lo reconoce y que es Jesús, el Hijo del Dios Altísimo, te ruego que no me atormentes. Después viene inmediatamente un ruego: no me atormentes. Mis amados, cuando nosotros mismos estábamos muertos en nuestros delitos y pecados, toda clase de demonios tenían control de nosotros. Toda clase de espíritus inmundos estaban a cargo del príncipe de la potestad del aire. ¿Cuántas veces lo que dijimos, lo que hablamos, lo que hicimos, lo que pensamos tenía que ver con un demonio manejando nuestras vidas? ¿Cuántas veces? Porque estábamos muertos al final de cuentas y un ser muerto simplemente es dirigido por aquí y por allá. No hay manera, no tiene voluntad, no hay voluntad en él. Su voluntad está gobernada. De hecho, cuando dice Efesios 2 que éramos hijos de desobediencia, hijos de la ira, lo mismo que los demás, cuando está hablando Pablo a los cristianos en Éfeso, está hablando de que esa es la condición de estos hombres que no conocen a Cristo, que están muertos en sus delitos y pecados, hijos de desobediencia, hijos de la ira de Dios. Aquí este hombre llega y cae a los pies de Jesús y se oye una voz de alguien que le dice: no me atormentes, no me atormentes. ¿Por qué?
Versículo 29 explica por qué. Porque él mandaba al espíritu inmundo que saliera del hombre, pues muchas veces se había apoderado de él y estaba atado con cadenas y grillos y bajo guardia. A pesar de todo, rompía las ataduras y era impelido por el demonio a los desiertos. Ok, se fijan en el versículo 29, esto es importante aclararlo. ¿Cómo es indistinguible? Aquí ya no sabemos si el que estaba atado era el demonio, si el que estaba atado era el hombre. El que estaba en vigilancia era el demonio, el que estaba siendo vigilado era el hombre. Y al final de cuentas habla de un demonio. No está hablando de miles de demonios. Está hablando de un demonio. Es un demonio, por lo menos el que hasta este momento ha hablado. Es un demonio el que es reprendido. Dice, él mandaba al espíritu que saliera del hombre. Jesús estaba ordenando, o sea, llegó Jesús, este hombre se cae delante de Jesús y Jesús lo primero que hace es, le ordena que salga del hombre. Estar inmediatamente, él mandaba que saliera del hombre y muchas veces se había apoderado él y estaba atado con cadenas y grillos bajo guardia. Entonces Jesús le preguntó, ¿cómo te llamas? Y le dijo, Legión, porque muchos demonios habían entrado en él. Muchos demonios, pero había uno que tenía la voz. Había uno que estaba a cargo. Había uno que era el que estaba dialogando con Jesús, porque es un diálogo lo que se ve aquí. ¿Cómo te llamas? Legión. Inmediatamente contesta. Si Satanás es el padre de mentira y del engaño, y sin embargo aquí este demonio lo primero que hace es decir la verdad. Dice aquí, porque muchos demonios habían entrado. Dice la verdad. Ante el Hijo de Dios dice la verdad. ¿Cuántas veces, siendo ya hijos de Dios, hablamos una media verdad y estamos poniéndonos del lado del padre de la mentira? Le contestó con la verdad el demonio, el hijo del padre de la mentira y del engaño. Mis amados, si somos hijos de la verdad, hablemos la verdad en amor, pero hablemos la verdad. Y versículo 31, le rogaban que no les ordenara irse al abismo. Versículo 32, le rogaron que le permitiera entrar en los cerdos. Entonces aquí vemos en 2 versículos la palabra ruego, ruego, ruego. Cómo ellos no le ordenaron a Jesús lo que tenía que hacer. No le pidieron simplemente a Jesús. No, era un ruego. Un ruego es una súplica, un ruego es algo más. Es un acto de total humillación. Es un acto de reconocer una total autoridad en la otra persona. Y sabe el que lo está solicitando con ruego el evento o el hecho. Sabe que es total decisión de la autoridad de esa persona el otorgarlo. Bajo ese ruego, ¿cómo le pedimos a nuestro Señor, a nuestro Dios cuando hablamos? ¿Qué actitud tenemos cuando le pedimos al Señor en nuestra oración? ¿Una actitud de ruego, súplica, peticiones, oraciones, acciones de gracias? ¿O una actitud arrogante, soberbia? Haz esto, haz lo otro. O sea, es importante cómo le hablamos al Maestro, nosotros sus discípulos. Estos demonios le rogaron. Había una piara ahí, dice el versículo 32. Ellos no querían ir al abismo. De hecho, no era su tiempo para ir al abismo. Al final de los tiempos van a ir al abismo todos los demonios, junto con Satanás, el padre de mentira y el padre de todos ellos.
Los demonios le rogaron que les permitiera entrar en los cerdos. ¿Y qué hizo Jesús? Les dio permiso. O sea, ellos hacen una petición, un ruego, mejor dicho, no una petición, un ruego, y Jesús les da permiso. Les da permiso. Ahora, obviamente esto para muchos puede ser esto. ¿Cómo puedes pensar que Jesús, el Hijo de Dios, le da un permiso a un demonio? Bueno, tenemos Job. En el capítulo 1 de Job vemos a Satanás pidiendo autorización para afectar a Job. Todas las cosas de Job primeramente y después la vida misma de Job, pidiendo autorización a Dios. Y Dios le dio permiso. Aquí también el Señor le dio permiso. ¿Cuántas cosas suceden en nuestras vidas porque Dios autoriza? ¿Por qué Pablo en 2 de Corintios 12, versículo del 4 al 9, por qué Pablo dice que tenía un mensajero de Satanás que estaba haciéndole imposible la vida? Ya estaba desesperado. 3 veces le rogó al Señor que se lo quitara el aguijón en la carne. Un mensajero de Satanás que lo estaba bofeteando. Mensajeros de Satanás, enviados de Satanás. Y sin embargo, el Señor no se los quitó. Este aguijón en la carne no se lo quitó, y en cambio si vemos ahí también en 2 Corintios 12, en este que Pablo dice, para que no me enalteciera de sobremanera, me fue dado un aguijón en la carne. Ahí tenía una utilidad el mensajero de Satanás. Estaba humillando a Pablo. Y en el 2 Corintios 12, 9, Jesús le contesta, bástate mi gracia, porque mi poder se perfecciona en tu debilidad. Pablo entendió que cuando él es débil, entonces es fuerte. Mis amados, los demonios, final de cuentas, en la vida del pueblo de Dios, los santos de Dios, puede ser utilizado por Dios, y el motivo siempre va a ser santo y puro y bueno en el propósito del reino de Dios. Estos demonios salieron, entraron a los cerdos, se fueron al despeñadero del lago, dice el versículo 33, y se ahogaron. Y cuando todos los que estaban ahí cuidaban a los cerdos y vieron todo este suceso, huyeron y lo contaron a la ciudad, en la ciudad y por los campos. Huyeron y lo contaron. Mis amados, esto fue un testimonio muy tremendo. No fue nada más el hecho de que sus cerdos, que eran su propiedad, habían sido tirados al despeñadero, sino cómo sucedió aquello con aquel hombre y aquellos cerdos, y ese hombre que simplemente les da autorización para que salgan y entren a los animales. ¿Cuántas cosas suceden en lo sobrenatural, en el reino invisible, que simplemente no podemos explicar, que no podemos entender, y que sin embargo siguen siendo parte del perfecto propósito de Dios para tu vida y la mía? ¿Cuántos aguijones en la carne, mensajeros de Satanás, el Señor ha autorizado para que vengan a oprimir nuestras vidas? ¿Cuántos? ¿Y cuánto tiempo lo va a hacer? Asunto del Maestro. Somos sus discípulos. Habrá que aprender la lección, y en tanto que la aprendamos, la gracia nos va a ser suficiente. El poder de Dios siempre se perfecciona en nuestra debilidad, en tu debilidad y en mi debilidad. Aprendamos del Maestro y consideremos que la actitud nuestra ante Él siempre debe ser de humillación, y nuestras oraciones y peticiones en algunos momentos se volverán súplicas y ruegos, y es simplemente mostrando nuestra humillación y nuestra falta de derecho en nosotros mismos,
inmerecido, inmerecida gracia. Por eso es gracia. Que el Señor siga derramando gracia en tu vida, en la vida de tu familia. Un abrazo y un saludo a todos los creyentes de Jesucristo. Y si Dios nos concede vida, continuamos con la historia de este hombre gadareno el día de mañana. Buenas noches y gracias por acompañarme a escuchar a Jesucristo nuestro Señor y Salvador.